Hola, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a este programa Promesas para ti. La verdad es que es una gran bendición y nos da mucho gusto que puedas acompañarnos el día de hoy a esta emisión. El día de hoy, la verdad es que yo me siento muy contenta de que nos pueda acompañar una hermosa mujer, es una mujer sumamente extraordinaria y quiero presentarte el día de hoy a Norma. Norma es una preciosa mujer argentina en donde ella se estrenó como médica pediatra y desde hace más de 30 años vive en Canadá. Y en este país ha trabajado por 23 años, trabajó por 23 años en los servicios de salud mental. Ella está retirada, pero en los últimos meses, a causa de la pandemia, estuvo dictando en línea un curso de primeros auxilios psicológicos a personas de Latinoamérica y de España. Y déjame decirte que la verdad es un curso que ha sido de mucha bendición. En lo personal tuvimos la gran bendición de poderlo tomar y es un curso que nos ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho y hermana Norma, quiero darle la bienvenida y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Verónica, y en nombre tuyo agradezco a todas las extraordinarias que están detrás tuyo apoyando este programa y les mando un saludo cariñoso a todas las que conocí y a las que espero un día conocer. Amén. Gracias, hermana. Pues, hermana Norma, sabemos que cada emisión del programa, cada que tenemos la bendición de tener una invitada, Dios habla en nuestras vidas. La verdad es que este ministerio, siempre lo hemos dicho, es de Dios, es de Él y para el alcance de muchísimas mujeres, hermana. Y yo sé que este día no va a ser la excepción. Así es que, hermana Norma, le cedo la palabra porque yo sé que Dios tiene un mensaje muy hermoso para cada una de nosotras. Adelante, hermana. Gracias, Verónica. La verdad, tenemos un Dios extraordinario. Amén. Y por eso podemos hablar, ¿no es cierto? Y darle las gracias a Él anticipadamente por lo que Él puede hacer a través de estas palabras tan sencillas que más que nada son un testimonio. Muchas veces a mí cuando hago presentaciones me gusta mostrar una figura de un vaso que está lleno hasta la mitad. Okay. Y entonces cuando uno presenta esa figura le pregunta a la gente en la audiencia, no hace falta que lo digas, pero ¿con quién te identificas tú? ¿Con la mitad que está llena o con la mitad que falta? Cuando tú tienes medio vaso de agua, ¿qué dices? Tal vez has escuchado esto muchas veces y hay gente que va a decir, estoy agradecida o tengo medio vaso de agua. Otros van a decir que les falta la mitad del vaso. Ahora, yo te pregunto, ¿qué dices tú cuando miras tu vida? Cuando miras lo que está ocurriendo en el mundo, cuando miras lo que está ocurriendo con la pandemia. El Señor Jesucristo dijo que de lo que abunda en el corazón habla nuestra boca y nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Ahora, en la Biblia hay dos personajes muy conocidos cuyas historias tocan mucho mi vida y aún hoy nos pueden hablar a todas nosotras. El primer personaje que quiero mencionar es Jacob. Nosotros lo conocemos como el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el padre de los 12 hijos varones, que son las 12 tribus de Israel. Y al igual que nosotras o con nosotras, cuando Jacob abría su boca, revelaba lo que había en su corazón. Ahora, Jacob era un hombre a quien Dios bendijo con una gran familia, con muchos bienes materiales, pero cuando lo escuchamos hablar, ¿qué oímos? Y eso es lo que me llama la atención, que a lo largo de toda la vida Jacob dice algunas cosas como estas, por ejemplo. Cuando su suegro, él se escapó de su suegro con sus esposas y sus hijos, que en esa época él tenía varios hijos ya todos nacidos, nació el último de camino hacia Israel, lo que soy Israel, y su suegro lo alcanzó y él empezó a quejarse y a decir, trabajé 20 años, de día me consumía el calor, de noche me moría de frío, no podía dormir. No mencionó para nada todo lo que Dios le dio en esos 20 años, las riquezas, la familia, solo lo que era la queja.
Eh, Años después, Dios le cambió, mejor dicho, en ese viaje, cuando él volvía hacia su casa, tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le cambió el nombre. Y de Jacob le puso de nombre Israel. Jacob significa tramposo, usurpador. Qué nombre, no muy grato, ¿no es cierto? Pero Dios en su gran amor le puso como nombre Israel, príncipe de Dios. Pero el nombre cambiado no cambió el corazón de Jacob. Y años después, cuando sus hijos le traen la túnica de José manchada de sangre, haciéndole creer que José había sido muerto por una fiera y que lo habían encontrado, que no era verdad, sabemos que lo habían vendido a Egipto o a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, él dice que no se dejó consolar con sus hijos, dijo, no me voy a consolar, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Él se puso en una posición de autoconmiseración y dijo, voy a morir llorando a mi hijo hasta el día de mi muerte, o hasta voy a morir llorando a mi hijo. Ahora, años después, cuando sus hijos volvieron de Egipto con comida y tuvieron que dejar a uno de sus hermanos allá, y José, que era el que estaba vivo y como gobernador de Egipto, les dijo que tenían que traer a Benjamín, y si no llevaban al hermano menor, no les iban a dar comida. Otra vez escuchamos a Jacob decir, contra mí son todas estas cosas. Y poco tiempo después, cuando él llegó a Egipto y estuvo con José, se volvieron a encontrar, vio que estaba vivo y que José gobernaba Egipto. Cuando va al faraón le dice, pocos y malos son los años de mi vida. Qué triste, ¿no es cierto? Su mente no veía nada de lo bueno, nunca daba gracias, su lenguaje era negativo. Jacob miraba el vaso y no veía lo que tenía, solo veía lo que le faltaba. Ahora, qué contraste tan grande es el otro personaje que quiero mencionar, y es su hijo José. A él sí que le pasaron cosas que, la verdad, muy tristes, muy difíciles, como ser odiado por sus hermanos. Lo hubiesen matado si no fuera porque uno intervino y decidieron en cambio venderlo a los madianitas. Terminó en Egipto, fue acusado injustamente, terminó en una cárcel. Pero la grandeza de José, ¿en qué consistía? ¿Por qué él nunca expresó palabras de amargura, de resentimiento, palabras de odio? Y yo creo que es porque José miraba a Dios. Él confió en Dios, aprendió a confiar en Dios en todas sus circunstancias, y donde estaba hacía siempre lo mejor, ya sea como esclavo en la casa de Potifar, como preso en la cárcel. Ahora, no se enfocó en el pasado, en las cosas que le habían sucedido. En su corazón seguramente perdonó a sus hermanos, no les guardó rencor, ni tampoco jamás se enfocó en lo injusto de las situaciones que estaba viviendo. Confiaba que Dios en todo tenía un propósito. Y me encanta cuando José al final llegan los hermanos y él se descubre que él es José, a quien ellos habían vendido a Egipto, y ellos se quedan aterrados, paralizados. Él les dice, no se entristezcan, no les pese haberme vendido acá, porque me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis vosotros acá, sino Dios. ¡Wow! ¡Qué manera de ver las circunstancias! No como una cosa negativa, sino como algo positivo. Veía que Dios en todo tenía un propósito, e inclusive cuando el papá murió y los hermanos pensaron, ahora sí, que se va a vengar de nosotros y nos va a matar a todos, él dijo, no, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Qué maravilla que José conocía a Dios, pudo confiar en Él, que Él tenía el control sobre todo. Y cuando lo escuchamos hablar a José,
Él veía el medio vaso de agua que tenía y daba gracias a Dios por todo lo que tenía y por todo lo que había ocurrido en su vida. En todo veía un propósito. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con estos ejemplos? La verdad, si las que me escuchan me hubieran conocido y escuchado hace muchos años, cuando yo tenía alrededor de 20 años, me hubieran escuchado que yo tenía un lenguaje similar al de Jacob. En mi casa, mis padres nos prohibieron desde niños ponernos apodos unos a otros, pero en esa época mi hermana y mi hermano me pusieron un apodo. ¿Y saben cuál era el apodo? Positiva. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué a desarrollar un lenguaje tan negativo que mis hermanas me apodaron Positiva? Ahora, cuando yo era adolescente, sin que yo me diera cuenta, el diablo sutilmente había plantado en mi mente una semilla de duda acerca de mi salvación, y esa duda comenzó con el correr del tiempo a crecer y comenzó a generarme temor. El enemigo comenzó a acusarme de que todos los años anteriores yo había sido una cristiana falsa y que para mí Dios no tenía perdón. Ahora, cuando tenía 19 años, en esa época, yo tuve que salir de mi casa para ir a estudiar medicina en otra ciudad, y cada fin de semana, cuando viajaba, me despedía de mis padres para ir a la ciudad donde vivía. Me daba mucha angustia. Siempre salía pensando que quizás era la última vez que los veía, porque si Cristo venía, yo me quedaba. Ese temor me generó otros temores, y generalmente y especialmente cuando estaba con mi familia, todo lo que decía era negativo, y de allí fue el apodo que me pusieron mis hermanos. Ahora, pasé años muy difíciles, angustiosos. Leía la Biblia, iba a la iglesia, escuchaba programas cristianos de radio, pero cada vez que me gozaba en escuchar, el diablo me decía, no, eso no es para ti. Tú estás perdida, Dios no te va a perdonar nunca. Y yo había memorizado desde niña muchos versículos, inclusive porciones de la Biblia. En la escuela dominical teníamos que memorizar cada domingo, pero yo, a pesar de que en esa época los tenía todos grabados en mi mente, no sabía usarlos como una espada, como nos enseña la palabra de Dios para defenderme. Así que mi mente estaba abierta al enemigo, y yo no me daba cuenta de dónde venía todo este temor que yo sentía, esta angustia. Ahora, gracias a Dios, enfocarme en los estudios me ayudaba, y eso hacía que durante la semana yo estuviera tranquila, enfocada, podía estudiar, sacar buenas notas, pero cuando iba a mi casa los fines de semana era otra historia, sobre todo cuando tenía que salir de mi casa los domingos a la noche para volver a la ciudad de Rosario, que así se llamaba esta ciudad. Ahora, en el último año de la carrera se empezó a hablar de la medicina psicosomática, que muchos síntomas físicos son causados por la mente. Y me enteré que había un grupo de estudiantes de medicina ya del último año que se reunían con un profesor una vez a la semana y que conversaban sobre estos temas. Y yo, de curiosa, me metí en el grupo para escuchar porque quería aprender. Ahora, a medida que pasó el tiempo, yo salía un poco decepcionada del grupo, porque decían algunas cosas que, no sé, no les encontraba mucho sentido. Y una noche salí del grupo y dije, yo no vuelvo más. ¿Qué sarta de tonterías ofrecen como solución para los problemas, para estas cosas del temor, de la ansiedad? Yo dije, yo conozco algo mucho más grande que esto. Al día siguiente me acuerdo que en mi cuarto me arrodillé con la Biblia en la mano. No lo había hecho por mucho tiempo, quizás años, y abrí la Biblia y ese día sentí que Dios me habló. Y tenía una mezcla de temor, de alegría. Sentía todavía ese temor, esa duda en el fondo de mi mente, pero empecé todos los días a leer la Biblia
y es como si Dios poco a poco me empezó a cambiar, a quitar el temor, a hacerme ver las cosas de manera más positiva, pero esa duda todavía yo la tenía clavada. Ahora me gradué y no les puedo contar todo lo que Dios hizo en los meses siguientes, pero vi en ese tiempo, y en especial en un momento, a Dios de manera real y muy palpable. Él puso su mano sobre mi vida. Vi que la había tenido, pero ahora la vi de una manera especial. En un momento tuve que tomar una decisión que cambió totalmente el rumbo de mi vida. Todos los planes que yo tenía, que estaban basados en mis buenas notas, y los hizo un bollito de papel y los puso en el basurero, y me abrió un camino nuevo que yo no pensaba. Y sin pensarlo, volví a mi casa, a mi ciudad, a empezar la residencia de pediatría. Ahora, en el primer año yo no tenía coche, no tenía carro, o no sé cómo lo llaman en México, automóvil, como se debe llamar, y mi papá me llevaba en la mañana al hospital, y los días que yo no estaba de guardia, volvía caminando a mi casa. Tenía que caminar 20 cuadras. Y un día recordé que en mi cartera, en mi bolsa, llevaba un sobrecito con tarjetitas que tenían versículos. Y dije, mientras camino voy a sacar una. Bueno, dije, al azar. Saqué una y lo que leí me dejó... sentí como que Dios me hablaba a mí. Y era una promesa, era Isaías 41:10. Y decía así, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi mano derecha de justicia. Esas palabras me tocaron muy profundo y las empecé a memorizar y a leerlas y a repetirlas mientras caminaba. Como por una semana esas palabras volvían y yo las repetía. Y empecé a notar que pasando cosas en mi trabajo, en la residencia con pacientes graves o situaciones muy difíciles, y que me daban a veces angustia o temor, esas palabras aparecían en mi mente y era como Dios hablándome, y esa promesa me daba paz. Ahora, desde ese día, Dios empezó a trabajar más en mi mente y yo lo empecé a buscar más a Dios y sentí como que algo iba cambiando en mí, y era mi parte espiritual, mi fe, mi confianza en Dios fue cambiando. Ahora, un día estábamos en un retiro de jóvenes y al terminar la reunión de la tarde una chica se acerca a mí y me dice, Normita, ¿a ti te parece que los niños entienden el Evangelio? Y yo le dije, Gladys, sí lo entienden. Cuando yo tenía 6 años, yo entendí que era pecadora y le dije al Señor Jesús que entre a mi corazón y que me perdone, y que entre a mi corazón, y creía que Él había muerto por mí en la cruz. Pero increíblemente el enemigo había borrado totalmente esas memorias. Y ese día yo le doy gracias a Dios porque Él arrancó de raíz, la raíz de mi temor, de mi angustia que me había tenido esclavizada por tantos años. Ahora, ante cosas difíciles que han pasado en mi vida desde ese entonces, he pasado situaciones difíciles, he pasado valles oscuros, he pasado largos túneles, he pasado momentos que Dios me desafió a hacer cosas que parecían más allá de mi capacidad, y todas al principio nos producen temor. Por algo en la Biblia hay tantas veces que leemos, no temas, no temas, no temas. Esas palabras las dijo el Señor Jesús, las dijo un ángel. Tantas veces escuchamos estas palabras porque el temor es una reacción normal que tenemos los seres humanos ante ciertas situaciones. Ahora, le doy gracias a Dios que en mi propia vida Dios fue cambiando a medida que lo fui conociendo más y tomándome más de su palabra y aprendiendo a usarla. Ahora ya cuando viene el temor,
sé cómo manejarlo y voy al Señor. Por ejemplo, ayer estuve en casa de mi familia y pasaron varias cosas en la vida de mis sobrinos, cosas relacionadas con la pandemia en especial, que me empezaron a causar temor, preocupación, pero llegué a casa, inmediatamente me puse de rodillas y empecé a reclamar esta promesa que estoy compartiendo hoy y otras promesas que el Señor trajo a mi mente. Y cuando uno reclama esas promesas y dice, Señor, tú estás en control, Señor, tú sabes por qué está pasando esto, tú sabes que aún como José podemos decir, aún de las cosas que parecen negativas, Dios las puede transformar en positivo. Ya ahora el temor no me tiene cautiva o me controla o me domina como me dominaba antes o me tenía esclava como me tuvo por tiempo largo. Ahora, en este momento yo no sé las que están escuchando este programa qué es lo que están viviendo. Esta tormenta, esta pandemia nos ha tomado por sorpresa a todos, nos ha afectado a todos y pasan cosas a nuestro alrededor que con mucha razón pueden causarnos temor, pueden causarnos angustia y podemos sentir que es como una tormenta, que el viento nos sacude, las olas nos salpican, las olas parecerían que nos van a tragar y que como Pedro nos empezamos a hundir y podemos llegar a morir. Pero qué hermoso es poder en medio de la tormenta reclamar las promesas de Dios y decir, Señor, Señor, tú estás conmigo, Señor, yo sé que tú no me vas a abandonar. Tú me has prometido y me has dicho que no temas porque estás conmigo. Ahora, tener temor no es malo en cierto sentido, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el temor en la pandemia nos ha ayudado a prepararnos, a cuidarnos para no contagiarnos, para no exponernos, como estamos viendo en muchos países y en Canadá también. Los jóvenes no tienen temor del virus o de lo que les puede pasar. Entonces ellos son los que, muchos de ellos están en fiestas y en cosas que ahora están haciendo que los números estén subiendo otra vez. Pero lo malo es cuando el temor llega, como dije antes, a ser excesivo, cuando lo dejamos que controle nuestra mente, produzca emociones negativas, porque el temor siempre viene acompañado con otros sentimientos también negativos. Ahora, nos puede paralizar, nos puede impedir hacer las cosas que tenemos que hacer, nos puede enfermar físicamente. A veces mucha gente va a morir más por el temor, por todo el impacto que causa el temor físicamente que por el virus mismo. Puede aumentarnos la presión, producirnos aumento en el azúcar, en el colesterol, todas las cosas que el temor, la angustia puede llegar a producir, pero también puede afectarnos mentalmente, producirnos un cuadro de angustia, de ansiedad que nos domina o de depresión que nos hace sentir y creer que estamos atrapadas y sin esperanza, o puede afectar nuestras relaciones y nosotros podemos ser personas como Jacob o como era Norma Sánchez antes y de cuya boca salían solo cosas negativas, pero le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Y en esta mañana estaba leyendo Lamentaciones. Dios puso en mi mente Lamentaciones y lo leí el capítulo 3 de la versión Dios habla hoy y dice así, en Lamentaciones 3, 55 al 57. Yo, Señor, invoco tu nombre desde lo más profundo del pozo. Tú escuchas mi voz y no dejas de atender a mis ruegos. El día que te llamo, vienes a mí y me dices, no temas. Qué hermoso es escuchar que cuando nos sentimos en un pozo, no estamos solas. Dios sabe lo que nos está pasando y tiene el poder de acompañarnos hasta que salimos o nos saca. Ahora, yo les animaría a las que están escuchando este programa que si no
no conocen de memoria esta promesa de Dios de Isaías 41:10, que la anoten en un papel, que la memoricen, que la peguen en el espejo del baño o que la empiecen a memorizar con los niños, repetirla, reclamarla, recordarla. Tiene un poder tan grande porque es una promesa de Dios y Dios no miente ni se olvida. Lo que Él dice es. Ahora, a mí siempre me gusta, y a veces en los estudios bíblicos le he dicho muchas veces a las hermanas, nosotros podemos decir nunca o podemos decir siempre, pero nosotros podemos fallar porque somos humanas. Pero Dios dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Amén. Y me gustaría repetir la promesa esta que Dios me dio hace tantos años, teniendo 26 años, que revolucionó mi vida. Y dice así, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi mano derecha. Y si Dios dice, yo estoy contigo, no te desalientes, siempre te ayudaré, es siempre. Amén. Qué lindo, ¿no es cierto? Hermoso, hermana, hermoso. La verdad es que es una promesa que a mí también me hace pensar en muchas cosas y la manera como usted nos está compartiendo, cómo Dios la fue llevando, cómo fue llegando a su vida para que de alguna manera nosotros escudriñemos, y tomemos y abracemos esas promesas. Ahorita que usted decía esta promesa de Isaías, qué importante, hermana, es cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios. Y en esta primera parte de esta promesa que dice, no temas porque yo estoy contigo, aparte de ser una promesa, es como una orden que Dios nos está dando que dice, no lo hagas, yo voy a estar ahí contigo. Y cuando nos ponemos a pensar, hermana, en ese maravilloso Dios, que como usted nos decía, el Dios que cambió el nombre a Jacob, el Dios que el ángel permitió que luchara con él, el Dios que permitió que Josué fuera vendido y que después llegara a altos rangos en Egipto, el Dios que a usted le mostró tantas cosas bellas, es el mismo Dios que abrió el mar rojo, es el mismo Dios que hizo tantos milagros y tantas maravillas con el pueblo de Israel. Vaya, es el Dios que dio a su Hijo unigénito en sacrificio por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo no le vamos a creer a ese Dios? Amén. ¿Cómo Amén. no le vamos a creer a ese Dios tan maravilloso, al único Dios verdadero? La verdad es que cuando nosotros vemos toda esta historia y nos aferramos a esta promesa, pero no nada más eso, cuando nosotros pensamos en todo lo que Dios ha hecho a través de la historia de la humanidad, hermana, creo que debemos de tomarlo muy seriamente. Y creo que debemos de verdaderamente creer y confiar que cuando Dios nos dice, no temas, yo voy a estar contigo, es porque es cierto, es porque Él va a decir, en serio, yo voy a estar contigo, de verdad, yo a donde quiera que tú vayas, sean montañas, valles, donde haya, veas tú que hay riscos, precipicios, tú no temas, yo voy a estar contigo. La verdad es que la promesa es hermosa, hermana, y me llamaba mucho la atención como usted nos menciona, que a pesar de que Jacob y Josué conocían de Dios, cada uno tomó una decisión diferente de cómo enfrentar la circunstancia. Jacob, como usted dice, vio lo que le faltaba y Josué vio lo que él podía hacer con la cantidad, poniendo el ejemplo del vaso, ¿verdad? Con la cantidad de agua que él podía tener y con eso, ¿cuántas veces Dios habla en nuestras vidas y nos dice, no veas lo que te falta, ve lo que yo te he dado, lo que yo te he dado? Y con eso que yo te he dado, yo voy a hacer grandes cosas contigo, porque el que está con nosotros es Él. Entonces, de verdad, hermana, que qué hermosa promesa nos ha compartido el día de hoy, hermana. Le agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Creo que en estos tiempos todos
no estamos exentos, ¿verdad? De que podamos tener temor en algún momento, si no es por la pandemia, es por muchísimas cosas, pero creo que debemos de tener siempre presente que Dios es poderoso, que Dios es soberano, que Él toma absolutamente control de todo, y invitarle a cada una de las mujeres que nos está escuchando, que está escuchando este mensaje, si en algún momento tú has sentido miedo, si tú has sentido temor, el Señor hoy te dice, yo estoy contigo, no temas. Y yo sé que lo mismo que Dios ha hecho en usted va a seguir haciéndolo en todas las mujeres que puedan escuchar este bello mensaje, hermana, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por toda la eternidad, hermana. Así es que, hermana, de verdad estoy súper agradecida que nos haya compartido este mensaje. Es de gran bendición. Yo estoy segura que todas las mujeres que lo están escuchando también es de gran bendición para sus vidas. Y hermano, no me quiero ir sin antes orar, que si usted me permite orar por todas estas mujeres que están oyendo esta promesa, por todas estas mujeres que están oyendo este mensaje, y que se den cuenta que más allá de nuestro temor o de nuestros miedos, o que no importa dónde Dios nos lleve, Él nunca nos va a dejar. Que esta promesa de Isaías se haga en nuestro corazón, sea grabada en nuestras tablas de nuestro corazón como si fuera de piedra, ese grabado en la piedra que nunca se borra, pero sobre todo creerlo y ponerlo por obra, hermano. Así es que si me permite orar. Amén. Gracias. Gracias, hermana Norma. Bendito Padre Celestial, eh, cuán hermoso y maravilloso eres, Dios. De verdad que estamos tan agradecidas contigo, mi Señor, porque no hay nada, nada, Padre, que no pase por encima de ti, Señor. Tú tienes planes tan perfectos y tan bellos para cada mujer que esté escuchando este mensaje, Señor, para cada mujer que te busca, Padre Santo. Gracias te doy, mi Dios, por esta bella promesa que tú nos das el día de hoy. Te agradezco infinitamente, Señor, porque tú eres Dios fiel, tu palabra es eterna, Padre, y sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios que cumple, Padre, cada promesa, cada palabra que tú has dado, Señor, para cada una de tus hijas. Señor, agradecemos tanto el cuidado que has tenido con cada una, Señor, desde que hemos sido formadas en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, Señor. Gracias. Ruego a ti, mi Dios, por cada mujer que en esta hora pueda sentir con miedo, pueda sentirse temerosa, pueda sentir una incertidumbre acerca de lo que pueda estar pasando a su alrededor, mi Dios. Te ruego, Padre Santo, que esta promesa llegue a su corazón y la abrace y la atesore, Señor, y pueda caminar, Padre, con pasos de fe, creyendo, mi Señor, que tú eres único y que tú eres poderoso, Padre Santo. Gracias, Dios, por esta bella promesa y por cada mujer que está escuchando esta palabra. Te agradezco infinitamente, mi Dios, por la vida de la hermana Norma, que ha traído esta bendita palabra, Señor, de bendición que es tuya, mi Señor, pues tú sabes la necesidad de cada una de la que le esté escuchando. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Norma. De verdad que ha sido un gusto volverla a ver, saludarla, aunque sea por este medio. Me encanta cuando nos mandaba el correo con los links en el curso que nos decía un abrazo y un ramo de flores. Eso no sabe cómo llenó mi corazón. Así que le envío otro ramo de flores, hermana, aunque sea a distancia, con todo nuestro corazón. Y muchísimas gracias por compartirnos esta palabra. Que Dios la bendiga mucho, hermana. Y igualmente. Gracias, hermana, y nos vemos la próxima emisión. Gracias, extraordinaria, que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego.